¿Entendido? Y pienso que para todas, creo que hablando del carácter, yo creo que la meta para todas nosotras es ser como Cristo, ¿sí? Siempre va a ser, ese es el estándar. O sea, porque si nosotras ponemos un estándar como una persona, pues de pronto puede ser alcanzable, pero realmente ser como Cristo siempre va a ser como un estándar donde nos lleve a trabajar, ¿sí? Pero también Él nos da muchas esperanzas de lo que Él hace en nuestras vidas, lo que ha hecho en este tiempo, así nos falte cosas por trabajar. Entonces, la meta es eso, ser como Cristo, que es la cabeza, pues, de su iglesia. Y ahora sí vamos a leer como del versículo 17 al versículo 32 y del capítulo 5, solo los dos primeros versículos. Aquí, ahí está. Entonces, yo la voy a leer, esta es la versión NBI. Dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la naturaleza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agraven al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojos, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y ya el capítulo 5, los únicos dos versículos son, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Bueno, entonces la idea es, esta va a ser como la escritura base. La idea es tener 3 clases en varias sesiones y hoy vamos a ver como una fracción del tema y en las otras 2 clases vamos a desarrollar más profundamente otros principios. Pero hoy lo que vamos a hacer es como enfocarnos solamente como en una parte, nada más. Pero este es como el contexto, como para que lo tengan presente y también para que lo puedan ir repasando en sus casas, puedan ir meditando todos estos días. La próxima sesión sería en 1 mes, la tercera en 2 meses. Y ya, digamos, se acaba el año, llega Navidad, entonces ya no nos vamos a... Ya pura fiesta. Sí. Bueno, cuando nosotras hablamos de carácter, a veces nos miramos, como yo les decía al principio, y podemos percibir que somos irreconocibles. Hablando de las que somos discípulas, creo que sí es bueno como que cada una pueda pensar, bueno, Dios, ¿qué ha hecho?
¿sí? Por eso les decía, digan algo positivo, porque a veces solo nos enfocamos en lo que nos hace falta y a veces no vemos lo que Dios ya ha hecho, ¿sí? Entonces, como a través de estas charlas también es que podamos ver, bueno, la obra de Dios en nuestras vidas y la obra milagrosa del Espíritu Santo. Es cierto que en un comienzo una transformación toma ciertas formas que a veces nosotros no pensamos, porque todas somos diferentes. Por ejemplo, cada una lo que compartía. Algunas venimos de hogares que son disfuncionales, no tuvimos una figura paterna que nos ayudó. Bueno, cada una tiene una historia. Si nos sentáramos acá como a hablar de nuestras historias, cada una de pronto podría llegar a ciertas conclusiones de por qué es de cierta forma y qué llevó a su matrimonio y cómo responde de cierta forma, ¿cierto? Esto es importante. Y también entender por qué definitivamente nuestra naturaleza pecaminosa afecta nuestro carácter. Eso es muy importante. Pero la idea es que no nos vamos a desanimar, ¿sí? La idea es que si nos examinamos y vemos vacíos en nuestro carácter, podamos reconocer que hay un proceso y como cada uno es diferente, Dios trabaja de diferentes formas en cada uno. Hay una promesa que les quiero regalar, creo que es Filipenses 1:6. Quiero animarlas con eso y que nunca se les vaya a olvidar, en especial a las que son recién casadas. Laurita, Jennifer y Diana, que son las más jóvenes. Y para Yasmín cuando me casé. Es una predicción, no mentiras. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Increíble. Yo les puedo compartir algo pequeño en estos casi 30 años de cristiana, que de la niña que se hizo cristiana a los 19 años a la mujer que soy ahora de 48 años, soy irreconocible. O sea, si yo les dijera a ustedes acá que no soy irreconocible, habría un problema. Entonces, por eso les decía, cada una diga algo positivo, porque yo creo que Dios empezó una obra en cada uno, como dice la Escritura. Y Dios es el que lo dice, no es porque yo lo diga, o sea, Dios lo dice en cada discípulo. Cuando ha nacido de las aguas del bautizo y se ha vuelto a Dios y tiene una relación con Dios, algo pasa en su vida, es evidente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir revisando qué piensa Dios en cuanto al carácter, ¿sí? Pero vamos a mirar como el significado de carácter. Yo lo busqué en nuestro querido diccionario Google. Y ahí, bueno, dice que el carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por lo que se distingue de los demás. Entonces yo coloqué el ejemplo, el carácter, bueno, había colocado mexicano, colombiano, quedó ahí mexicano. Sí, creo que estaba antes, ¿no? O sea, es así. Ah, sí, ahí dice colombiano, el carácter colombiano. Como nosotros nos distinguimos de otros países. O sea, hay cosas que son como unos rasgos, ¿cierto? Eso es el carácter, como cualidades, como cosas que nos identifican. Y hay otro significado ahí que dice que es la naturaleza propia de cada cosa. Es algo realmente que nos distingue. Entonces, cada matrimonio es algo lo distingue. ¿Sí? Cada esposa tiene algo que se distingue de otra esposa. Aunque de pronto hay cosas que, digamos, en las que nos podemos conectar o somos muy parecidas. Yo veo, por ejemplo, acá en la iglesia que hay muchos grupos, como grupos, y algunas se identifican más con otras, no sé, ¿cómo se llama esa coinonía? Cuando hay tanta feeling,
entre grupos. Entonces, y eso no está mal, porque de pronto alguien puede decir, es que en la iglesia hay grupos. Es normal, o sea, porque si en una iglesia de 140 no hay grupos, o sea, creo que sería extraño. Por lo mismo, porque hay cosas que nos diferencian, que algunas nos conectamos con otras, en gustos, en cualidades. Eso no está mal. Algo bueno es que si cada una reconoce cosas positivas de su carácter o aún debilidades, yo pienso que lo más importante no es estar en comparación. Puede pasar eso, que nos empezamos a comparar. Recordemos cuál debe ser nuestro estándar. Es Cristo. O sea, ahí todas quedamos al mismo nivel, como no hay alguna que va a ser mejor que otra. Ahora quiero que retornemos otra vez a la escritura y una parte, un fragmento que yo quiero que estudiemos profundamente hoy, que es lo que a mí me ha impactado y por eso quería como compartirlo con ustedes, es Efesios 4:22. Dice, ¿ya estamos ahí? Efesios 4:22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Sí, ahí está. ¿Sí alcanzan a ver ahí por si alguna no trae Biblia o todas traen? Ok. Y bueno, nosotras como discípulas hemos tenido o tenemos el privilegio de ahora estar cerca de Dios, de tener una relación con Dios, de haber sido rescatadas, de ser criaturas nuevas, pero aún así esta escritura sigue siendo como algo que es permanente, ¿sí? No es como algo que porque ya nos bautizamos, ya somos casadas o podamos llevar 10, 20, 30 años de casadas, como ya no lo necesitamos. Es algo como continuo. Dice que con respecto a la vida que llevábamos antes, como que no se nos debe olvidar que debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, o sea, del pecado. Y cada una debemos revisar eso, bueno, ¿cuáles son las áreas en mi vida en las que debo trabajar con respecto al pecado? Y sí necesitamos reconocer, obviamente, que hay áreas de nuestro carácter que no son tan fuertes, ¿sí? Y por pecado. Pero tenemos que como que recordar por qué pasó eso. Entonces, si miramos Génesis 1:27, podemos recordar que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó. O sea, Dios nos creó, venimos de Dios y somos seres espirituales. Ahí está. Quiero que era la otra. Aún nosotras venimos de un ser espiritual y nuestra naturaleza es de ser espirituales. Pero con la caída, nosotras debemos recordar pues lo que pasó, ¿no? Con la caída entró el pecado a la humanidad y la obra de Dios obviamente se averió y es algo que nos persigue. Pero tenemos la esperanza de que Dios nos va transformando, aun cuando fuimos rescatadas y fuimos regeneradas, Dios va haciendo un trabajo en nuestras vidas, pero sigue siendo igual el propósito de que cada una de nosotras tengamos presente de que debemos cuidarnos de que la vieja naturaleza sea la que nos esté dominando. Entonces necesitamos por eso tener como nuestra mirada puesta en nuestra relación con Dios y estarnos cuidando espiritualmente. Pero no debemos olvidar cuál es nuestra esencia. Nuestra esencia es una esencia espiritual, porque provenimos de un ser espiritual. La escritura, si la quieren anotar para que la revisen sobre lo que les estaba hablando, es Génesis 3:8-19, que es sobre la caída. ¿Sí? Cuando el mal entró en el corazón del hombre y de la tierra. Esto causó un trauma
No sé si alguna ha sufrido como una fractura en su cuerpo. Bueno, Jenny sí ha visto muchas fracturas. Ella trabaja en el área de la salud. Pero últimamente algo que he aprendido es que el pecado cuando entró a la humanidad causó un trauma. O sea, el daño que causó fue tan fuerte que ustedes saben que lo que pasó con Adán y Eva es que ellos empezaron a huir de Dios. Y desde ese momento hasta hoy, el hombre y la mujer siguen huyendo de Dios. Entonces, cuando tú lees la escritura, realmente es muy impactante eso. Si quieren podemos leer aunque sea dos versículos de Génesis 3:8. Hay una parte que me impactó. Génesis 3. Versículo 8. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Sí ven? Pues ahí empezó como el hombre y la mujer a esconderse de como enfrentar lo que había pasado, que habían pecado. Y ahí ya dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y ya ustedes saben todo lo que pasa. Pues. Que Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a Adán y Adán a la serpiente, y la serpiente no sabía a quién le puede echar la culpa, no sabía. Y entonces miren esta situación, hubo un trauma en la relación que había entre Dios, el hombre y la mujer. ¿Sí? Y a través de las generaciones, ese ha sido el mayor trauma que ha sufrido la creación, tanto de la tierra como de la humanidad. Esa es algo que nosotros llevamos y tenemos que enfrentar y asumirlo, pero tenemos la oportunidad de ser rescatados por Dios. No tenemos que seguir viviendo en ese trauma, aunque el pecado siempre nos va a querer alcanzar. ¿Sí? Entonces necesitamos ser conscientes de eso. Puede ser que a veces sí se nos olvide y podemos volvernos cómodos en nuestra relación con Dios, descuidarnos en áreas de nuestra vida, en ciertos pecados. Cada una sabe cómo está, ¿sí? O sea, como profundamente. Y Dios también lo sabe. Cuando dejamos que ese trauma otra vez entre en nuestras vidas, como casadas, mira lo que pasó con Adán y Eva. Podemos empezar a escondernos otra vez de Dios. Entonces necesitamos siempre volver a recordar en qué condiciones como cristianas empezamos en nuestra relación con Dios y cuidarnos profundamente. A veces es doloroso ese trabajo espiritual de cada una. Cada una sabe qué situaciones ha vivido, si hay algo que las está corrompiendo, o sea, cada una sabe. Si hay algún pecado que es tan fuerte que las esté marcando o que las esté opacando, Dios también lo sabe profundamente. Pero también, como les decía, también Dios ve lo que Él ha hecho todos estos años, que también es positivo. Quiero que vayamos a otra escritura que está en 2 Corintios 5:17. Esta escritura la conocen. Ok, debe ser que no la puse. Ok. 2 Corintios 5:17.
Ujú. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Esta escritura se la saben de memoria, pues mucha gente la dice solamente por decirla, pero es una escritura súper profunda porque dice que nosotros somos una nueva creación espiritual, ¿sí? Somos una nueva creación. Ya lo viejo pasó, ya ha llegado algo nuevo. Y eso nuevo que Dios ha hecho, hermanas, lo ha tenido que hacer profundamente en nuestras vidas. O sea, no ha sido algo mágico, ¿sí? Él ha tenido que hacer un proceso en cada una de restauración muy íntimo, ¿sí? Creo que había colocado acá, Dios trabaja de adentro hacia afuera, desde lo más profundo, ¿sí? Aún cosas que ni siquiera nosotras detectamos, de pecados, de luchas, de heridas. Por ejemplo, yo sé, aún en la niñez, muchas pasamos de pronto por cosas muy fuertes. Todo eso Dios se tomó el tiempo de tomarnos en sus manos, amarnos, tratarnos, sanarnos y repararnos. Pero lo hace desde lo más profundo. O sea, no es algo mágico. Entonces, si alguna de pronto piensa, hay cosas que todavía sigo luchando con eso. Como hay cosas que muy probablemente va a tomar más tiempo como ese proceso, esa transformación espiritual. Pero seguro, y yo las animo con eso, que Dios, la promesa que vimos en Filipenses 1, lo que empezó lo va a llevar a su fin. O sea, Él no miente con eso. Y lo mismo para sus esposos. La clase no es para ellos, es para nosotros. Pero también que podamos tener como fe de que Dios puede transformar nuestros matrimonios profundamente. Y Dios se toma ese tiempo y ese trabajo de hacer ese tipo de tratamiento espiritual al trauma que causa el pecado en nuestras vidas. Entonces, si Dios lo hace, también nosotras necesitamos cooperar con la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Trabajando para par con Él y yo las animo como que ese trabajo que de pronto a veces puede ser agotador, lo podamos hacer. No estamos solas. Entonces, lo que hablábamos al principio, hay amigas, con personas que pueden recibir ayuda, pero el primer como lugar donde tú puedes encontrar esa ayuda es en tu relación con Dios. O sea, es como la primera ruta de apoyo, es nuestra relación con Dios. Y la segunda es con otras personas. Pero la Biblia, pienso que es una herramienta fundamental para trabajar pues en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuál es la tarea? Trabajar por no permitir que la naturaleza pecaminosa nos vuelva a dominar, sino trabajar por ser esas criaturas nuevas de las que hablaba pues la escritura. Bueno, ahora lo que vamos a hacer después de esta pequeña enseñanza, pero muy profunda, es que nos vamos a dividir en 4 grupos, creo que somos 12, y vamos a hablar de 4 preguntas y revisando pues lo que estudiamos ahorita. ¿Listo? Entonces las 4, no las coloqué acá, pero no sé si las quieren anotar. La primera es como qué nos distingue pues en nuestro carácter. Como cada una, bueno, ¿qué es lo que más me distingue pues? La primera. Uh-huh. Otra pregunta es, ¿qué capas espiritualmente Dios ha ido quitando de mi vida que no son buenas? O sea, de mi naturaleza pecaminosa. Como qué capas Dios ha ido ahí como poco a poco quitando, poco a poco.
Y otra es, ¿estoy permitiendo que Dios haga su trabajo? Esa es otra pregunta. Y la última, señora. Estamos permitiendo que Dios. Y la última es, ¿estás convencida que quieres que Dios te transforme en tu carácter? ¿Mm? Ujú. Listo, eso es lo que vamos a hacer como ahorita en grupos y ya al final nos podemos reunir otra vez todas y ya podemos dar apreciaciones, cómo nos sentimos y qué aprendimos de la clase. Listo. Porque son, quiero de a 4. Entre más pequeños mejor porque pueden hablar más profundamente. Si son 10, eso no. ¿Se puede por salas? Sería 2 salas. Isa, ¿pudieron escuchar bien todo? Sí, como por partecitas, Albita, pero Hay unas preguntas. ¿Las anotaste? no las alcancé Bueno, a anotar. entonces hay otra hermana con la que tú puedes como socializar, te van a poner como en una sala, ¿sí? De una, listo. Ah, ustedes están ahí juntas, ustedes lo pueden hacer, no hay problemas. Sí, yo vi que está Paula. Paula y Yelitza, Paula Yelixa. pero no sé si ellas anotaron las preguntas. Yo te las dicto. La primera es, ¿qué te distingue en tu carácter? Espérate. Sí. ¿Y Sí. qué les distingue de su carácter y qué capas de Dios, qué capas espiritualmente Dios debe ir quitando en sus vidas? Y la otra es si estás